días. Yo soy la doctora Andrea Vargas, presidente de la Sociedad Uruguaya de Reumatología y profesora adjunta de la Cátedra de Reumatología. Y como ustedes saben, el Poder Ejecutivo el 13 de marzo de este año decretó la emergencia sanitaria por el COVID-19. En esta oportunidad nosotros, la sociedad, no puede estar ajena a la emergencia que estamos viviendo y queremos acompañar a los pacientes y a los familiares en esta situación, brindándoles información, así como también a nuestros colegas. Por lo cual decidimos hacer esta charla en conjunto. Invitamos a la doctora Victoria Frances, que es infectóloga, profesora adjunta de la Cátedra de Infectología, y la doctora Inés Corbacho, profesora adjunta de la Cátedra de Reumatología. Le vamos a dar paso a la doctora Frances para que nos hable de la enfermedad por el COVID-19. Bueno, muchas gracias por la invitación. Inicialmente queríamos hablar un poco de cuáles son los síntomas de esta infección. Esta es una infección respiratoria, viral, como todos saben. Los síntomas más frecuentes son la fiebre, la tos y, en los casos más severos, la disnea, que es la falta de aire. También los síntomas respiratorios altos, como moco, dolor de garganta, malestar general, también son síntomas bastante frecuentes. Y menos frecuentes, pero sí en las personas inmunodeprimidas o en los adultos mayores, pueden aparecer cuadros digestivos como vómitos o diarreas. Esos son básicamente el cuadro clínico que la mayoría de las personas van a presentar. El desarrollo de los síntomas, o ya hablando, digamos, en cuanto a la transmisión, el desarrollo de los síntomas aparece entre el quinto y séptimo día del contacto, digamos, de la enfermedad. Es decir, luego que tengo contacto con una persona enferma, se desarrolla la enfermedad entre el quinto y séptimo día, pero puede haber un periodo de incubación hasta 14 días. Y bueno, y cuando aparecen los síntomas, generalmente duran unos 7, 8 días, ¿sí? Y lo que pasa posteriormente es que al 8º día tenemos que estar muy atentos para ver cómo evoluciona esta infección, si aparecen signos de gravedad o todo empieza a evolucionar mejor, digamos. Ya metiéndonos en la forma de transmisión, 2 placas más, tenemos que tener en cuenta muy bien cómo son las formas de transmisión para también saber cómo tenemos que hacer para prevenirlo. ¿Cómo es la transmisión de la infección? Cuando una persona está enferma, lo que hace es, al estornudar, al toser, al hablar, ¿sí?, larga gotas que son de un tamaño particular, son gotas grandes, ¿sí?, con las secreciones, que pueden llegar hasta 1 metro, 2 metros de las personas, ¿sí? Entonces, si yo estoy a menos de 1 metro de la persona enferma, pueden entrar esas gotas en las mucosas de los ojos, en la mucosa de la boca o en la mucosa de la nariz, y así desarrollar la infección. Pero ¿qué puede pasar también? Que la persona enferma, esas secreciones, ¿sí?, las va también a desparramar, por decirlo de alguna forma, en el ambiente, en esos 2 metros alrededor que está la persona enferma, ¿sí? Y posteriormente podemos tocar, ¿sí?, y con la mano nosotros mismos tocarnos la boca, la cara, ¿sí?, los ojos, y así contraer también la infección. Entonces, en realidad, si tenemos claro cómo se transmite, tenemos que tener claro cómo vamos a prevenir esta infección. Como es por contacto, como decíamos, con las superficies que van a estar contaminadas, la medida fundamental acá es el buen lavado de manos, ¿ah?, o la buena higiene de manos. La buena higiene de manos puede hacerse con agua y jabón si estamos en casa, ¿sí?, o si salimos al exterior, donde no vamos a tener posibilidad de lavarnos las manos frecuentemente, usar el alcohol en gel. Pero ambas cosas tienen que estar, la higiene de manos bien hecha, como se ve en la placa, para que sea realmente productivo el lavado de manos, ¿sí? Siguiente. En esa otra placa van a ver las recomendaciones de cuándo lavarse las manos. Tiene que ser frecuentemente cuando estamos fuera de casa, y por supuesto cuando estamos en casa también lavarnos las manos antes de comer, al tocar otras cosas, si venimos de la calle, y todas las cosas que van a ver ahí en las recomendaciones. En suma, la buena higiene de manos es una de las medidas principales para evitar la transmisión. Si estamos en casa, recordamos, se usa el lavado de manos con agua y jabón. No tiene que ser un jabón en particular, sí tenemos que tener una buena técnica de lavado de manos.
No es necesario vaciar las farmacias de alcohol en gel, porque el alcohol en gel solo nos sirve cuando estamos fuera de casa, ¿sí? Y no podemos tener acceso al agua y al jabón, ¿sí? La otra forma de transmisión la otra forma de detener la transmisión es que las personas que tienen síntomas tengan lo que se llama una buena etiqueta de la tos, que es cuando voy a estornudar, cuando voy a toser, taparme la boca con el pliegue del codo y no con la mano para no sembrar más sitios y contaminar más sitios, ¿sí? Usar pañuelos descartables y desecharlos correctamente, que los pañuelos descartables no anden por la casa, ¿sí? Y esa es otra de las medidas fundamentales, que las personas que tienen síntomas respiratorios cuiden a los demás con estas cosas que llamamos etiqueta de la tos. Y bueno, otras medidas de transmisión o otras precauciones que tenemos que tener es, como hablábamos, de no estar en realidad con personas enfermas, y más en los pacientes inmunodeprimidos. La verdad que lo ideal es no estar con personas enfermas. Una pregunta que nos lleva muy a menudo es si las personas fuera del ámbito hospitalario tienen que usar o no tienen que usar el tapabocas. El tapabocas está diseñado en realidad para el uso en el ámbito hospitalario. El tapabocas es efectivo solamente si está bien utilizado. Y no está diseñado para andar todo el día caminando por la calle con un tapabocas. Al contrario, eso hace en realidad que nos toquemos más la cara, que nos toquemos en realidad de la nariz, que nos acomodemos el tapabocas, y la superficie externa del tapabocas puede estar contaminada, con lo cual va a aumentar el riesgo de infección. ¿Qué personas tienen que usar el tapabocas? Solamente las personas que están enfermas, ¿sí? Que tienen síntomas respiratorios. ¿Por qué? Porque al ponerse el tapabocas, lo que va a pasar es que todas esas secreciones que estuvimos hablando, que contaminan el ambiente y que pueden llegar a transmitirle la infección a una persona que tiene a menos de 1 metro, van a quedar sostenidas por el tapabocas. O sea que el tapabocas es para las personas que tienen síntomas respiratorios o para aquellas personas que están en contacto directo, sea en el ámbito sanitario, sea personal de salud, o sea que soy el cuidador principal de una persona que está enferma. Idealmente, los pacientes que tienen inmunosupresión no deberían ser cuidadores directos de personas enfermas, pero si lo son, ahí sí se puede usar el tapabocas y hay que aprender a usarlo muy bien. Si se pone el tapabocas es para tiempos breves, después se tira, se pone otro y hay que lavarse muy bien las manos antes de sacar el tapabocas y antes de ponerlo y tratar de no tocar la superficie externa, ¿sí? Podemos compartir un video después de cómo tenemos que usar el tapabocas. Así que esa es una medida de prevención que usamos solamente en el ámbito hospitalario para las personas que están enfermas o en casa para las personas que son cuidadores de esas personas enfermas. En el resto tenemos que destacar que el tapabocas mal usado solamente va a aumentar el riesgo de infección. Bueno, muchas gracias, Victoria. Bueno, y ahora para seguir, una de las preguntas que se deben hacer es por qué los reumatólogos estamos acá hablando de dando este tipo de información, por qué nos interesa tanto. Por supuesto que nos interesa, como nos interesa a todos los uruguayos, ¿verdad? Pero los reumatólogos tenemos un grupo de pacientes que son pacientes de riesgo, que son los pacientes con enfermedades reumáticas inflamatorias. ¿Por qué son pacientes de riesgo? Porque son pacientes inmunocomprometidos. Son inmunocomprometidos por la enfermedad, son inmunocomprometidos porque presentan otras comorbilidades que también son de riesgo para el coronavirus, ¿verdad? Como la edad, como tener hipertensión, cardiopatías, como ser insuficientes renales, y también por los tratamientos que reciben estos pacientes. Estos pacientes muchas veces están, las enfermedades de las que hablamos, las enfermedades inflamatorias, son las enfermedades autoinmunes sistémicas, como puede ser el lupus, la artritis reumatoidea, como puede ser la esclerosis sistémica, la dermatomiositis, la vasculitis, entre otras, y las enfermedades autoinflamatorias como la espondiloartritis o la artritis psoriásica, ¿verdad? ¿Y por qué decimos que estos pacientes pueden estar inmunocomprometidos? Ya dijimos, por la enfermedad y por los tratamientos que reciben. Los tratamientos que reciben, que pueden ser inmunosupresores del tipo de los biológicos y los inmunosupresores del tipo de los no biológicos. Los inmunosupresores del tipo de no biológicos utilizados frecuentemente en estos pacientes son la azatioprina, el micofenolato, el metotrexate, la ciclosporina, la ciclofosfamida y los glucocorticoides. No sé, ahora la doctora Corbacho nos va a contestar qué debemos hacer
los pacientes que toman esta medicación frente a esta situación que estamos viviendo con el coronavirus. Bien, los pacientes que están tomando algunos supresores del tipo que acaba de mencionar Andrea, tanto biológicos como no biológicos, no se recomienda bajo ningún concepto que suspendan o disminuyan las dosis de la medicación que están tomando. Eso los pone en riesgo de hacer un empuje de la enfermedad y en definitiva eso es más riesgoso para la adquisición de una infección que si lo siguieran tomando. ¿Qué pasa cuando el paciente se enferma, cuando el paciente empieza con fiebre o síntomas de la enfermedad? Entonces, en esos casos debe suspender el agente biológico, si es la situación que está tomando, y debe consultar al reumatólogo de cabecera en lo posible para resolver qué se hace con el resto de la medicación. Hay algunos medicamentos que también deben suspenderse y por eso les pedimos que no tomen decisiones unilaterales, sino que consulten al reumatólogo tratante si es posible. Con respecto a otros medicamentos, como se ha mencionado por ahí en la prensa, el uso del ibuprofeno, que es el medicamento que habitualmente usan para calmar el dolor o para bajar la fiebre, si bien hubo alguna advertencia de que su uso podría empeorar la evolución de esta infección, eso todavía no está demostrado científicamente y por lo tanto no se puede utilizar. Otros medicamentos que, por ejemplo, que usamos nosotros los reumatólogos, como la hidroxicloroquina, por ejemplo, hay alguna evidencia de que podría ser útil en esta infección, hecho que aún no está demostrado y que por lo tanto le pedimos que no decidan consumirlo ni ir a la farmacia a comprarlo. Y esto puede causar que nos quedemos sin existencia del medicamento y los pacientes que lo necesitan realmente por su enfermedad de fondo no lo consigan. Entonces les pedimos que no se automediquen y que ante la menor duda consulten al reumatólogo. Otra de las cosas que les pedimos es que no concurran a las emergencias, porque ahí es donde están los focos de infección probable, y que consulten telefónicamente si es posible. Bien, gracias Inés. Otro de los fármacos que omitimos mencionar, pero que creo que también es importante, que no debemos suspender, es la sulfasalacina. Tanto la sulfasalacina como la hidroxicloroquina no hay que suspenderlos y se puede seguir con el tratamiento a pesar de haber contraído la enfermedad por el coronavirus. Otra de las cosas que nos debemos preguntar es, bien, son pacientes inmunocomprometidos, ¿verdad? Y una cosa muy importante que debemos valorar es si el paciente puede seguir trabajando o no según la tarea que realice. Por lo tanto, todos los pacientes que están dentro de las situaciones que estamos hablando, los pacientes con enfermedades reumáticas inflamatorias, inmunocomprometidos, deben consultar a su reumatólogo para saber si son pasibles o no de certificación laboral según la tarea que desempeñen y según la actividad que estén desarrollando y también según el fármaco que estén consumiendo. Ahora vamos a pasar a una serie de preguntas que nos están haciendo. La primera pregunta va para Victoria, creo. Y nos pregunta Laura si es real que todos la vamos a contraer, la enfermedad. No, no es real y justamente lo que queremos es que la menor cantidad de la población contraiga la infección y fundamentalmente que los casos de infección sean controlados en el tiempo y evitar, digamos, un primer pico de infección que el sistema sanitario no pueda contener. Las medidas de prevención son muy importantes porque justamente tenemos que cuidar a los pacientes que tienen algún problema en la inmunidad, como estamos hablando, para que justamente no contraigan la infección. Bien. Otra pregunta que nos hacen aquí es que con respecto a las consultas de policlínica, los pacientes preguntan si deben ir o no a la consulta de policlínica. Bueno, es muy importante que los pacientes que están estables no consulten, no se acerquen a policlínicas o puertas de emergencia, como mencionaban. La mayoría de los prestadores han implementado ya un plan de contingencia, hay que informarse muy bien sobre este plan en cada prestador. La mayoría
ya han diseñado planes para renovación automática de la medicación crónica o teleconsultas. Si tenemos alguna duda, podemos hablar con nuestro reumatólogo tratante, con nuestro médico tratante, pero tratar de no ir a lugares donde puede haber gente que tenga síntomas respiratorios o que haya superficies contaminadas. Así que hay que evitar realmente el contacto con el sistema de salud, a no ser que sea estrictamente necesario, y en los casos de gravedad, bueno, entrarán según cada prestador por puerta de emergencia. Bien, otra pregunta que aquí nos hacen también es si puedo salir a caminar por la Rambla. Bueno, ha habido vueltas y contravueltas con esta pregunta. Realmente creemos que debemos guardar el autoaislamiento, y esto es mucho más importante para las personas mayores de 60 o 65 años o que tienen comorbilidades, como los pacientes que estamos hablando. Así que idealmente el consejo es no salir de casa excepto que sea estrictamente necesario, y si es estrictamente necesario mantener todas estas conductas que habíamos hablado, con la buena higiene de manos, no tocarse la cara, no tocarse las manos, sino estar con gente, no saludar, no abrazar y estar a más de 1 metro de las personas. Otra pregunta que acá nos hacen es, Laura pregunta, si tengo una pregunta, yo trabajo en emergencia y estoy en primera línea, o sea, el día martes 26 me enviaron a cuarentena, el 31 me debo reintegrar. Ya estoy en condiciones de ir, no he tenido síntoma ninguno, sigo tomando mi medicación y realmente quisiera volver, pero tampoco quisiera arriesgar más mi sistema de salud. Apunte, son solo 5 días y la cuarentena es de 14. O sea, creo que se está confundiendo. Una cosa es la cuarentena o el aislamiento total de todas las personas, que es lo que está pidiendo el Sindicato Médico de Uruguay y la mayoría de las sociedades científicas, ¿sí? Y otra cosa es la cuarentena que debemos guardar después de estar con un caso confirmado o al volver de un viaje, ¿sí? Esa cuarentena en las personas asintomáticas, luego que tuvimos contacto con un caso o volvemos de un viaje, tenemos que estar 14 días en autoaislamiento. ¿Por qué? Porque en esos 14 días es el plazo en que las personas pueden desarrollar los síntomas, y por eso es la cuarentena, ¿ah? Con esta pregunta de si puede volver a sus tareas laborales, la verdad que si es una paciente que está inmunodeprimida con fármacos inmunodepresores, lo ideal es no volver a esa primera línea, independientemente del uso o no de equipo de protección personal, y tratar de buscar una redistribución de tareas, y eso se tiene que conversar con el médico tratante para que extienda una carta explicando los motivos de por qué hay que cambiar de tarea. Eso sería lo ideal. bien. Mónica pregunta, tengo artritis reumatoidea, hoy controlada sin medicación. ¿Qué riesgo corro si contraigo el coronavirus? Hace 1 año estoy sin metotrexato. Bien, si está sin medicación y está con una artritis que está controlada, quiere decir que está sin síntomas, el riesgo que corre es el mismo que la población general, y las medidas que tiene que guardar son las mismas. Son las mismas medidas de higiene que acaba de explicar la doctora. Otra pregunta. María pregunta, ¿los pacientes con fibromialgia tienen más riesgo? Los pacientes con fibromialgia, si no tienen otras patologías asociadas, como hoy decíamos, diabetes, obesidad, cardiopatías, si son fumadores, los pacientes que tienen únicamente una fibromialgia no están en mayor riesgo, o sea, no más que la población general, por lo cual las indicaciones y las recomendaciones son las mismas que para la población general. ¿Está? Bien. Y lo que tenemos que descartar es también que el resto de las enfermedades reumáticas que no están en tratamiento con los fármacos que dijimos y que no corresponden a las enfermedades que dijimos, tampoco tienen más riesgo que la población general si no tienen otros factores de riesgo, ¿verdad? No sé. Un consejo para nuestros pacientes en general con enfermedades reumáticas es que mantengan el movimiento, a pesar de estar en autoaislamiento, hagan ejercicio, busquen en la red alguna aplicación o algún video de cómo hacer ejercicio, aunque estén encerrados en casas chicas y no tengan la posibilidad de salir a la calle, traten de moverse, mantenerse activos a pesar de esto. Y bueno, y acá nos estamos despidiendo, y lo principal que queremos destacar
es que en caso de síntomas respiratorios consulten a su médico a domicilio, no vayan a la emergencia, dado que las emergencias en un momento se van a saturar y son el lugar en donde más posibilidades de contagio tenemos. Y bueno, y cualquier inconveniente que tengan con la medicación o dudas que tengan en cuanto a la medicación, teniendo una infección, consulten a su reumatólogo tratante. Muchas gracias y no sé si quieren decir algo más. Bueno, esperamos que todo esto pase pronto y que podamos retomar nuestra vida normal y que mantengamos a todos nuestros pacientes con buena salud. Y es fundamental que todos nos quedemos en nuestras casas, tengamos o no tengamos enfermedades reumáticas inflamatorias, ¿verdad? Eso es fundamental porque va a ser la única forma de poder parar realmente esta situación. Muchas gracias.